Hola, soy Alex. Varias veces me han preguntado cómo se corta el contrachapado de 3 y 6 milímetros. Aparentemente puede llegar a ser difícil, pero el día de hoy vamos a ver cómo lo hago yo. Si te interesa el video, síguelo hasta el final. Para poder hacer corte de contrachapado de 3 y 6 milímetros, es muy importante que tengas una base que tenga la misma medida de tu hoja de corte. Por ejemplo, aquí tengo un MDF de 9 milímetros montado sobre unos bancos. No armé el banco grande de trabajo, ya que solamente voy a hacer un corte demostrativo. La primera medida importante que debemos de sacar es el grosor exacto de nuestro contrachapado que vamos a cortar. En este caso nos da 2.5 milímetros. La segunda medida importante que debemos de tener en cuenta es el espacio que hay entre la navaja y la orilla de la base del router. En este caso, mi medida es exactamente de 4 centímetros y debo de tenerla muy en cuenta. Si tú observas en la base del router, tengo marcado una de las orillas que es la que voy a utilizar para este tipo de corte. Si observaste, en el router tengo montada una navaja de 6 milímetros y sé que muchos dirán que se desperdicia bastante material. Para este tipo de recorte también puedes utilizar una navaja de 3 milímetros. Cualquiera de las dos te puede llegar a servir para este tipo de corte. Eso dependerá de a ti qué más te convenga. También habrás observado que el día de hoy voy a utilizar un router de Palma, que muchos de mis suscriptores han pedido que utilice para saber cuál es el servicio que éste puede llegar a darnos. Y para este tipo de cortes que vamos a hacer el día de hoy, es bastante útil y más aún si es de batería. Este contrachapado lo voy a cortar exactamente a 1 metro. Marco exactamente en dónde está el metro y aquí resto 4 centímetros, que es la medida que me dio la base del router contra la navaja, y exactamente la misma marca lo pondré en el otro lado de la hoja. La primera medida importante que sacamos fue el grosor de nuestro contrachapado de 2.5 milímetros, por lo cual debo de calibrar el router a una profundidad de 3 a 3.5 milímetros. En este caso le daré 3.5 milímetros, ya que es una medida en la cual no hará falta para el recorte ni tampoco será demasiado profunda. Como guía para tu corte puedes utilizar ya sea un contrachapado de 19 milímetros bien recto. También puedes utilizar un perfil de aluminio, nada más tienes que atrancarlo al centro, ya que tiende a curvarse. O bien también puedes utilizar un PTR de acero de 2 por 1 pulgada. Aunque es pesado, no se curva al pasar el router, que en este caso es el que voy a utilizar. Antes de montar la guía por la parte de abajo, voy a poner un par de desperdicios de madera como mártir, ya que mi MDF está manchado, pero lo quiero sin surcos. Lo alineo bien para que alcance a cubrir el recorte, pero también sostenga bien la prensa con la guía. Ahora sí, ya puedo poner mi guía. Aquí tengo la línea que marca el metro y en este espacio de aquí, donde resté los 4 centímetros, es donde pondré la guía y la prensa. Se prensa bien el primer lado, después se prensa el segundo lado y se rectifica que ambos estén en la línea que marcamos para esto. Un punto muy importante es prensar con unas pinzas las orillas del contrachapado, porque en el momento del recorte estas tienden a levantarse obstruyendo nuestro trabajo y pueden provocar errores. Y aquí reservo otras pinzas a la mano y cuando empiece el recorte te darás cuenta para qué. No olvides para este tipo de recortes siempre utilizar tus protectores, tanto para tu sistema respiratorio como para tu sistema auditivo. Y por el lado en que tengo la marca de mi router es por donde empezaré a recortar. Y en este momento es cuando utilizaré la prensa que tenía a la mano, porque si tú lo observas, la orilla recortada del contrachapado empieza a querer levantarse, y así la sostengo para que me evite estorbarme en el resto del trabajo.
Aquí podrás darte cuenta que la resistencia del PTR es bastante fuerte y este no se arquea al pasar el router. De esta forma recortamos de extremo a extremo sin complicaciones. Ya podemos quitar las pinzas y las prensas, teniendo nuestro recorte completamente terminado. La verdad, no me había yo percatado de lo difícil que puede llegar a ser cortar este tipo de material, principalmente porque es sumamente flexible. Ahora bien, si lo hiciéramos con caladora, aún con guía, pero el tramo que ocupamos es más ancho, este se va a colgar y no nos va a dar la oportunidad de cortarlo bien. Si lo hacemos, por ejemplo, con cierre de banco, es sumamente peligroso. Este abombamiento podría provocarnos un accidente. Si lo hacemos con cierre de mano, es más probable que se pueda hacer, aunque la cierre de mano no es tan dominable como lo es el router, ya que el router, no importando que sea como uno de palma como el que usé hoy, uno de 2 caballos o 3 caballos, ya lo he utilizado para hacer este tipo de cortes. Una vez que el router pega contra la guía, el equipo prácticamente trabaja junto contigo y no en contra tuya. Espero realmente que el presente video haya sido de tu gusto, que pueda llegar a servirte y evitarte algunos errores o accidentes. Si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook, te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.